El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola amigos, buenas tardes. Estamos una vez más en su programa Guadalupe Hoy del Centro de Estudios Guadalupanos. Hoy, 12 de marzo, pues día 12, precisamente todos los días 12 en muchos lugares tienen por costumbre celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. En muchos lugares, muchos grupos se reúnen y tienen una celebración sobre todo eucarística, ¿no? Entonces hoy en particular nos ha tocado pues la fortuna de estar con ustedes en este día 12 de marzo. Por otro lado, pues hoy tenemos un plato fuerte realmente. Hemos estado invitando a algunos miembros investigadores del Centro de Estudios Guadalupanos para que nos acompañen mencionando y hablando sobre algunos temas. Pero hoy en particular pues tenemos la suerte y fortuna de tener entre nosotros a Carlos Salinas Saucedo, y a propósito digo los dos apellidos porque nos va a hacer el favor de hablarnos pues de algo que conoce mejor que nadie, que es acerca de su papá. ¿Y por qué acerca de su papá? Pues todos realmente admiramos a nuestro papá, pero el tema de hoy es el descubrimiento en los ojos de la Virgen de Guadalupe, el descubrimiento de un busto humano, así se empezó a llamar. Hoy, a través del tiempo se han hecho otros estudios y se ha llegado a descubrir algunas otras cosas o a interpretar de alguna otra manera. Pero quien tiene toda la información precisamente, y no es porque lo haya leído, y no es porque lo haya estudiado, y no es porque se lo hayan dicho, sino porque lo ha vivido realmente, y tenemos todavía la fortuna de estar con los protagonistas de la historia, pues es Carlos Salinas Saucedo. Carlos, muy buenas tardes, gracias por venir. No, al contrario, gracias por estar aquí, permitirme estar aquí. Un gran saludo a nuestro auditorio. Y repito, sí es muy interesante el que me permitan transmitir mis experiencias. Muy bien, realmente, bueno, te queremos también agradecer a todo el auditorio. Ayer tuvimos una conferencia en la universidad. Desgraciadamente no pudo venir el conferencista que estaba programado, que es Adolfo Orozco. El doctor Adolfo Orozco, por razones de salud. Sin embargo, precisamente Alejandro Pedrosa, a quien ustedes conocen, nos dio la conferencia de las imágenes aqueropitas que ya ha venido tratando aquí. El tema da para mucho. Bueno, tuvimos el auditorio lleno, gracias a Dios, y queremos saludar pues a todas aquellas personas que nos acompañaron. Varias de las personas que estuvieron allí nos dijeron habían ido precisamente porque se habían enterado de esta conferencia en este programa. Estuvieron allí también hermanas de la Congregación Guadalupanas de La Salle, a quienes mandamos un caluroso saludo. Tienen ellas un colegio que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero si alguien nos puede recordar por el teléfono, nos lo vamos a agradecer. Pero varias maestras de este colegio estuvieron también escuchando la conferencia, y pues muchas personas por su lado. La conferencia tuvo material didáctico, un video extraordinario sobre la Sábana Santa. Yo creo que es es el mejor que yo he visto, pero uno de los mejores hechos de este tema. Y pues como siempre también, hoy vamos a tener un regalo que también está de lujo. El tema que vamos a tratar es el descubrimiento de un busto humano, o el descubrimiento de una figura que cumple con todas las leyes de la óptica en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y precisamente vamos a obsequiar 3 ejemplares del libro Descubrimiento en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Y estos 3 ejemplares, bueno, este libro es de Carlos Salinas Saucedo, precisamente, de la persona que nos acompaña. Y quienes llamen, vamos a dar en la tercera llamada, respondiendo a la pregunta que vamos a hacer, en la 10ª y en la 15ª. No va a ser la quinta. Perfecto. Porque para que se apuren en llamar, tercera llamada, la 10ª y la 15ª, y la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. Pongan todos atención, si es necesario, tomen papel y lápiz. Está muy fácil. La pregunta es, ¿cuándo, es decir,
qué día y qué año se inauguró la nueva Basílica de Guadalupe. Entonces, amigos, dense prisa, llamen, contesten la fecha en que se inauguró la nueva Basílica de Guadalupe, es decir, el día y el año en que se inauguró, y se van a llevar, o se van a poder llevar ustedes uno de los 3 libros que vamos a obsequiar, cuyo autor es nuestro invitado y miembro del Centro de Estudios Guadalupano, Carlos Salinas Saucedo, y el libro se titula Descubrimiento en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Miren, a propósito, y abusando un poquito de este tiempo que nos queda para este primer periodo, tenemos, bueno, yo quisiera comentarles, yo estuve muy joven en esa inauguración de la nueva Basílica de Guadalupe, y recuerdo muy bien que su santidad Pablo VI, en ese momento, mandó un mensaje al pueblo mexicano. Y fue muy emotivo porque pues todo el acontecimiento, todo el hecho, que además, Carlos, tú podías decirlos muy bien porque estuviste ahí dirigiendo las cámaras de Televisa. Sí, una parte al menos. Sí, cuando sale la imagen de la Basílica Antigua en un soporte que a mí me parece, bueno, en ese momento frágil, me parecía, decía, ay, Dios mío, no se vaya a caer, porque era de madera el soporte, ¿verdad? Y fue en unas andas, la transportan a la nueva basílica. Pero a lo que me quiero referir es el mensaje de su santidad Pablo VI. En ese momento dijo algo así: Nuestra Señora ya tiene su templo material, ya tiene una nueva basílica, que realmente es muy bonita, grandiosa, con mucha mayor capacidad. Pero dice su santidad, ahora Nuestra Señora está pidiendo que se le construya un templo espiritual. Un templo espiritual. Si nos vamos a lo que nos dice el Nican Mopogua cuando dice Nuestra Señora, quiero que se me construya una casita. Si eso lo unimos con la importancia que tenía para los indígenas, para los nativos, el templo era el centro de la ciudad. El templo era el centro de la civilización. Y dice Nuestra Señora, yo quiero que se me construya una casita, es decir, un templo que va a ser el centro de la civilización. Y luego su santidad nos dice, necesito un templo espiritual. Tenemos todos tarea, todos tenemos algo que hacer en la construcción de este templo espiritual. Y esto es lo que nos impulsa también a seguir estudiando a Nuestra Señora de Guadalupe y teniendo, entre otras cosas, actividades como esta, el programa Guadalupe Hoy. Guadalupe Hoy no es estudiar solamente qué sucedió hace 479 años, sino ¿qué nos dice Nuestra Señora de Guadalupe y qué nos queda a nosotros hacer? Bueno, construir el templo espiritual de Nuestra Señora es lo que también su santidad Juan Pablo II decía, construir la civilización del amor. Es evangelizar, es dar testimonio, es cambiar las estructuras a una estructura de caridad, a una estructura de amor, para construir esta nueva civilización, también se le llama, la civilización del amor. Bueno, eso adelantándome y nada más, pues para agregar algo al respecto del contexto de la pregunta que acabamos de hacer. Repetimos la pregunta y también los teléfonos. Llámenos, los teléfonos son 273-3301 y 273-3302. La pregunta, decíamos, es ¿en qué fecha se inauguró la nueva Basílica de Guadalupe? Esta basílica que todos conocemos. Si no hemos ido, por lo menos en fotografía, seguro que la conocemos. Bueno, nos quedan unos minutos pues para iniciar ya con el tema. Carlos, ¿qué te parece? A mí me llama la atención. El tema es grandioso. Se ha descubierto un busto o una imagen, una figura en los ojos de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, pero ¿qué hay detrás? ¿Quién fue el que descubre este rostro? Y bueno, pues fue nada más y nada menos que tu papá. ¿Por qué no nos hablas un poquito de él? Efectivamente, sí. Voy a aprovechar para comentar acerca de la personalidad, de la forma en que creció mi padre, que pocas veces se ha conocido. Pues se conoce el descubrimiento, el día que lo hizo, la persona que lo acompañaba, y después él duró 30 años, y quizá un poco más, 30 años y meses, para completar su investigación. Pero ¿quién es Carlos Salinas Chávez? José Carlos Salinas Chávez, pues se conoce poco. Me voy a empezar por el mero principio, que es mi abuelo, porque hay una situación muy especial. Mi abuelo trabajaba en correos, era soltero, tenía un buen puesto, y lo envían del Distrito Federal, que era donde él vivía,
a la ciudad de Atlixco porque la sucursal de correos pues necesitaba atención más especial, etcétera. Y entonces viene en la época de la Revolución. Y ahí conoce a mi abuela, que era oriunda de Atlixco, que curiosamente yo, después de mi carrera en Televisa, como muchas personas saben, a mi jubilación, llevo 14 años viviendo en Atlixco. ¿Regresaste? Y no por eso, porque ni siquiera tengo un familiar, sino simplemente porque pues es un buen lugar para vivir. Y pero mi abuela nació en Atlixco. Se regresan a México, termina el asunto mi abuelo y tienen 10 hijos. En el Distrito Federal se radican en Azcapotzalco, en el pueblo de Azcapotzalco. Desafortunadamente mi abuelo muere muy joven. Entonces, la hermana mayor, que era mujer, y el hombre mayor, que era mi padre de la familia Salinas, pues tienen que empezar a trabajar muy jóvenes y muy fuerte para pues llevar la familia, mantener a la familia y a los hermanos y irlos echando adelante. Había 2 hombres, pero mi padre tuvo 3 situaciones muy especiales ya haciendo memoria. Una, tenía un extraordinario talento como dibujante, pintor, ilustrador, de verdad era extraordinario y lo desarrolló muy bien, tuvo muy buenos maestros, empezó como asistente de algunas gentes como Carlos Neve, en fin, de varios ilustradores importantes en periódicos, y llegó a tener su propio despacho comercial de dibujo, obviamente. Luego tenía una afición, que yo hasta sospecho que esa afición lo hacía por estar cerca de la Virgen, pero ya llegaré. La afición era el canto. Él cantaba en un coro que normalmente lo contrataban para algunos bodas, bautizos en la catedral y en la Basílica de Guadalupe. Y la tercera, su gran cariño, que yo no sé de dónde surgió, no sé, porque no sé mi abuelo que haya sido extremadamente religioso, en fin, pero él le tenía una veneración extraordinaria a la Virgen de Guadalupe. A tal grado que a través de su trabajo se acercó a las autoridades religiosas de la Basílica y ofreció su trabajo, que inclusive en nuestra exposición que tenemos en la universidad, en la UPAEP, hay 2 carteles. Uno que entró a un concurso de turismo acerca de la Virgen, que se llama la Virgen de Guadalupe, Lazo Espiritual de las Américas, y otro que celebra, más bien promueve el 50º de la coronación pontificia, que fue en 1895, esto fue en 45, promueve esa celebración. Son 2 carteles muy, muy bonitos, muy bien hechos, pero total, mi padre se acercó a la Basílica. Pero voy a platicar algo que es fuera de lo común, supongo yo. Mi padre quería tanto a la Virgen que estaba en un grupo católico al cual me llevaban a mí de muy joven y después ya iba yo de mutuo propio, que los días 1 de mes nos reuníamos en la Basílica, obviamente la Basílica Antigua, y nos permitían estar en las sillas de los canónigos, o sea, arriba del presbiterio, y después de la misa nos íbamos a desayunar a un convento de monjas, se leía un capítulo de un libro de Fulton Sheen, alguien tocaba el violín, otro el piano, había un pianito ahí vertical, y en fin, era muy agradable asistir a la misa y después convivir con este grupo de gentes. Carlos, tenemos que irnos a un corte comercial. Claro. En un momento más continuamos con este tema, el descubrimiento de un busto humano en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Recordemos, la pregunta para que se lleven el libro con este mismo título es: ¿en qué año, en qué fecha se inaugura la nueva Basílica de Guadalupe? Llámenos al 273-3301 y 273-3302. Regresamos en un momento. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Recuerda. Muy bien, amigos, estamos una vez más en su programa Guadalupe Hoy. Les recordamos que la pregunta a contestar para que se puedan llevar el libro del descubrimiento de los ojos de la Virgen de Guadalupe es: ¿en qué fecha se inaugura la nueva Basílica de Guadalupe?
La nueva Basílica de Guadalupe, yo creo que la mayor parte de nuestro auditorio que tenga más de 40 años, pues se podrá acordar, y muchos más, pues hay muchos registros al respecto. Bueno, llámenos, los teléfonos son 273-3301 y 273-3302. Y el tema que estamos tocando es precisamente eso. Como antecedente, miren, la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe se ha investigado desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros, las primeras investigaciones documentadas son de 1666. Y fíjense, paradójicamente, digamos, ayer se hablaba de la Sábana Santa, pues no se han hecho investigaciones tan antiguas en la Sábana Santa y en otros, por ejemplo, en el Cristo de Manopelo, como Nuestra Señora, en el manto de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, y una de esas investigaciones, decíamos, pues ha sido sobre los ojos, y fue precisamente al papá de Carlos Salinas Saucedo, Carlos Salinas Chávez, quien le tocó pues este descubrimiento. Entonces, estamos hablando de él, los antecedentes, quién era él, cómo cómo era su personalidad. Nos decías, Carlos, pues que tenía cierta religiosidad. Les estaba yo comentando, efectivamente, sí. Hablando de la personalidad de mi padre, y ponía un especial hincapié en lo guadalupano, el gran cariño, la gran veneración que le tenía a la Virgen de Guadalupe. Ya comenté que íbamos a misa en los días primeros de mes, pero resulta de que dentro de las 3 semanas que quedaban del mes, mi padre hacía algo que era fuera de lo común. Se levantaba a las 4 o 5 de la mañana y estaba en la puerta de la torre de la Basílica Antigua que da al coro, esperando que abriesen para que entrara el coro de la misa de 6. Tradicionalmente la primera misa en la Basílica es a las 6 de la mañana. Se metía junto con los niños del coro y conocía al organista, y no le importaba que estuviera una voz más, y entonces cantaba con el coro la misa de 6. Pero terminaba la misa, se iba el coro y él se quedaba ahí, pues yo no sé, platicando, rezando, pidiendo, contemplando a la Santísima Virgen, y así pasaba la siguiente misa, y seguía cantando y seguía esperando, y él era feliz estando en el coro de la Basílica, pues acompañando a la Santísima Virgen, y salí de ahí a las 12 del día, 5 o 6 horas después, y ya había hecho el día para él, ¿no? Él, de verdad era una gente que veneraba en una forma muy especial a la Virgen de Guadalupe. Pues resulta de que, como comentaba yo, hacía las promociones para la Basílica, y se relaciona también, y obviamente pues no cobraba nunca, ¿no?, que entonces un día en agradecimiento, en 1946, el marzo 26, lo invitan a ver a la Virgen sin el cristal. Tengo que aclarar que en la Basílica Antigua, para ver de cerca a la Santísima Virgen, tenía que ser en la noche, después de las 9 de la noche que cerraban la Basílica, porque se tenía que construir un templete de madera, ya que no había ni camerino atrás, como en la gran mayoría de las imágenes o de los santos que existen en la mayoría de las iglesias, tanto europeas como mexicanas. Entonces había que construir ese templete para subir y poder abrir el cristal, o simplemente observar a la Virgen de cerca. Y no solo lo invitaron a él, sino que él logró que mis 2 tíos, Raúl y Jesús, sus hermanos menores, y un servidor, que en ese momento debo de haber tenido 14 años, pudiésemos observar a la Virgen. Ese día abrieron el cristal porque un investigador muy amigo de mi padre, una persona muy importante, el licenciado Manuel Garibe y Tortolero, iba a sacar unas fotografías, en fin, y iban varias personas, entre ellas un pintor muy conocido, que fue el acuarelista Pastor Velázquez, que es un nombre importante en la pintura de México. En fin, ahí estuvimos, y fue la primera vez que afortunadamente tuve la suerte de estar cerca de la Santísima Virgen. Después de esa situación, mi padre empezó a coleccionar fotografías, pinturas, copias, y seguía relacionado tanto con la Basílica como con personajes cercanos a la Basílica,
cómo un pintor de nombre, ahorita lo tengo aquí apuntado, en fin, un pintor que hacía copias sobre la Virgen de Guadalupe, permítanme un segundo, Luis Toral. Este pintor llevaba hechas más de 30 copias de la Santísima Virgen. Ha sido de las copias más fidedignas que se han hecho. Y resulta de que un fotógrafo de apellido Cataño le regala a mi padre una fotografía en blanco y negro del tamaño exacto de la cara de la Virgen, una fotografía de busto, del tamaño exacto de la Virgen, y invita a mi padre este señor pintor Luis Toral para estudiar, para ver con detalle la imagen en su estudio después de que terminaba de trabajar, por ahí de las 7 de la noche, 7:30 de la noche, y estudiar la fotografía. Salen mis tíos que trabajaban con él, ya había salido con anterioridad, también trabajaba con él, llega el pintor y le pasa la fotografía a mi padre y una pequeña lupa para que la observe. Perdón, es la fotografía de 1946. Sí. Es la misma fotografía que se había tomado cuando él estuvo presente, cuando ustedes estuvieron presentes. Fíjate que no estoy absolutamente seguro. Si fue esa fotografía fue posterior, porque de 46 a 51 que estamos hablando, o sea, esto fue en mayo 29 de 1951. Entonces, quizá haya sido posterior la fotografía. Bueno, pero en ese le permitían sacar fotografías. Era un momento en que la fotografía estaba progresando. Empezaban realmente las fotografías a color, ya tenían una calidad razonable, vamos a decir. No lo sé, lo voy a averiguar y prometo que lo aclaro. Pero total, estaban estudiando la fotografía, porque inclusive un señor Marcué, que después dijo que él había hecho el descubrimiento años atrás, descubrió una manchita blanca que puede interpretarse como una silueta de una persona hincada en el ojo izquierdo, que provoca un pequeño borde del ayate. Entonces estaban buscando eso y en general estudiando la fotografía. La ve el pintor, termina su trabajo mi padre, que seguía haciendo sus dibujos, toma la fotografía y empieza a observarla con la lupa, cuando se da cuenta que ve claramente una silueta en el ojo derecho de un hombre barbado, en el ojo derecho de la Santísima Virgen. Mueve la lupa hacia el ojo izquierdo y también lo ve con mayor dificultad por la curvatura, que ya después hicieron los estudios tal cuales con oftalmólogos, por la curvatura, pero también ve la misma figura en el ojo izquierdo, en las dos figuras. Le sorprende, ¿no? Muchísimo, porque además, regresando a la personalidad de mi padre, como repito, tenía un gran cariño a la Virgen de Guadalupe, tenía su trabajo, su talento, pero era un hombre común y corriente 100%. No era una gente, ¿qué te diré? Hay muchas gentes que nosotros decimos, hombre, es un ejemplo, o es una gente extremadamente religiosa, o es una gente que estuvo en el seminario, en fin. No, mi padre llevó su vida normal, iba a misa como cualquier persona que cumple con sus deberes católicos, le gustaba ayudar en la misa, y el cariño a la Virgen era una cosa especial, vamos, no era ligado a su vida. Él era un hombre común y corriente, tenía los mismos gustos, los mismos pequeños vicios. De repente se fumaba un puro en los toros, o fumaba un cigarro, se tomaba una copa, en fin, pero era un hombre común y corriente, no había una cosa especial. Todos tenemos alguna amistad o sabemos de alguien que ha llevado una vida ejemplar por X circunstancias. Mi padre no, era un hombre común y corriente. Entonces le sorprende mucho el descubrimiento, se lo hace notar al pintor, el pintor ya haciéndoselo notar y siguiendo el borde de la persona que se ve en el iris, lo ve y ve la siguiente, y lo que deciden es hacer una carta testimonio respecto al hallazgo, a la hora, al descubrimiento, y se ponen de acuerdo para no decir nada hasta comentar esta situación con las autoridades eclesiásticas, porque les pareció, como fue, un descubrimiento extraordinario. Recuérdanos la fecha
1951, mayo 29. Mayo 29. En el taller de dibujo de mi padre, en el despacho de dibujo que estaba en las calles de Tacuba 58. Yo ahí a los 12 años empecé a trabajar con él, aprendí el oficio de dibujante, y ahí mismo tenía 3 despachos de dibujo, porque dibujaban además mis 2 tíos, y en uno de los despachos nos daban clase de pintura, que él pidió y llevó a 2 maestros a que nos dieran clase, a que me dieran clase, y él entraba a la clase y mis tíos también, pero como una cosa extra para aprovecharlo, que además a mi padre, repito, como un extraordinario pintor, tomó una habilidad para hacer sobre todo acuarelas, que inclusive en la casa de ustedes conservo algunas, que son de verdad de primer nivel. Oye, pero a mí me parece fantástico, bueno, es que estabas narrando y yo me estaba imaginando el hecho. Primero, en una fotografía de más o menos 1946. Tú la conoces, la tengo en la exposición. Tenemos pues, la suerte de tenerla en el Centro de Estudios Guadalupanos. Segundo, pues imagínense la imagen de Nuestra Señora en un ayate burdo, de un tejido sumamente abierto, digamos, un hilo sumamente grueso, el poder plasmar la imagen, que después veremos los oftalmólogos, algunos se refieren a ella como pintura, pero uno de ellos, recuerdo que dice, es que es dificilísimo lograr esta pintura en este tejido, ¿no? De clase de tejido. Pero, todavía más. Si vemos el tamaño de un ojo, ustedes queridos radioescuchas, ven un ojo normal y normalmente abierto, ven una abertura más o menos de 1 centímetro, y allí poder mucho pintar, a lo mucho, sí. Yo lo he visto en una imagen de Nuestra Señora más o menos del tamaño original, y es poquito menos de 1 centímetro. Allí reducir nada más el tamaño de la córnea, y allí descubrir con todas las cumpliendo todas las normas, digamos, de las leyes de la óptica, un busto humano, es extraordinario. Así es. Bueno, tenemos que irnos a mensajes, regresamos y continuamos en un momento más. Gracias. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Queremos escucharte. Llama al 273-3301 y 02. Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Muy bien, amigos, estamos de regreso en este programa Guadalupe Hoy. Ya escucharon ustedes los teléfonos. Llámenos. La pregunta de hoy es ¿en qué fecha se inaugura la nueva Basílica de Guadalupe? Vamos a agradecer las llamadas de Ángeles Salazar, de Evelia Bermejo, de Carmina Rojas, de la doctora Elsa Chavira y de Cristina Pérez. Muchas gracias por sus llamadas. Les comentamos que ya tenemos una de las personas que se han ganado uno de los libros, que es Cristina Pérez, precisamente de Xonaca. ¿Sí? Si nos está escuchando, puede pasar por su libro de 9 a 2 y de 4 a 8 a las oficinas de el Centro de Estudios Guadalupanos, que se encuentran en el 9 Poniente 1517. Repito, 9 Poniente 1517, el Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP. Ahí le podrá recoger usted su libro. Bien, síganos llamando, conteste en qué fecha se inaugura la nueva basílica. Repetimos los teléfonos, 273-3301 y 273-3302. Y regresamos con este tema. Decíamos, es que a mí me parece extraordinario que podamos pensar que es una pintura y que alguien haya podido pintar con ese detalle. Bueno, vemos que hay pintores así que ahora con mucha técnica hacen pinturas pequeñísimas. Bueno, pero sobre esta tela que no es realmente ni tela, es un tejido burdo de ixtle, en ese detalle pues es dificilísimo, y además que cumpla las leyes de la óptica, ¿no? En los escritos que hacen los oftalmólogos dicen que una de las imágenes en el ojo derecho se ve en la parte, digamos, externa, y en el izquierdo en la parte interna del ojo, cubriendo así la proporción que tiene la imagen que se refleja cualquier ojo humano, cualquier par de ojos humanos cuando ven a una figura un poquito abajo y muy cercana a ella. Bueno, pero vamos a continuar. ¿Qué podemos más decir al respecto, Carlos? Mira, hay una cosa importantísima que hay que tenerla en una proporción
adecuada, que es ellos cuando descubren esta situación, además con una pequeñísima lupa que también conservamos y que va a estar en la exposición ahora que se hagan los arreglos necesarios, se dieron cuenta de que esas dos imágenes en el iris de la Santísima Virgen tenían 400, en ese momento, en 51, en el año de 1951, tenían 420 años de estar ahí y nadie se había dado cuenta. Y habían subido, pues imagínense, en 420 años habían subido el grupo de los pintores Cabrera y no sé qué en el año de... En fin, investigadores, pintores, científicos, oftalmólogos habían subido y nadie se había dado cuenta de esa situación. Yo no sé si habían subido oftalmólogos, pero mi padre sí se encargó. Entonces, ahí empieza el grave problema. Mi padre comunica al arcipreste de la Basílica, Monseñor Gregorio Aguilar, su descubrimiento. Nada más a él se lo dice, Luis Toral se queda callado, y entonces en la siguiente vez que suben a ver a la Santísima Virgen, que se pone el templete aquel y suben, mi padre estuvo al pendiente, Monseñor Aguilar le avisó, mi padre no subió, subió Monseñor Aguilar y resulta que baja y le dice a mi padre, ¿qué pasó Monseñor? Y me dice, señor Salinas, los vi, o las vi a las imágenes, ¿no? Me di cuenta y tiene usted razón. Bueno, pues ya fue un avance. Entonces mi padre le dijo, bueno, pues yo le pido a usted que me permita hacer una investigación seria, científica, de esta situación. Pues pasaron meses, pasaron años, se tuvo que llegar al señor arzobispo, cartas, ver cómo se iba a hacer. Las autoridades religiosas son muy quisquillosas a este respecto porque pues no es tan fácil decir, oiga, aquí está el retrato de Juan Diego y ya acabamos, ¿no? No, la gente, y más que mucha gente, es muy exigente, vamos a ponerlo así, respecto a todo lo que significa la Virgen de Guadalupe y este tipo de investigaciones. ¿Me permite decir que también han habido abusos? Han habido personas a quienes se les ha dado la posibilidad de acercarse, de hacer aparentemente estudios, y se han aprovechado de ello diciendo cosas que no son reales, simplemente para poder publicar y obtener dinero, ¿no? Mucha gente se siente, cuando le permiten subir y estudiar a la Virgen, se siente en la obligación de descubrir algo, yo no sé por qué, bueno, no sé, pero inclusive en este momento en Internet hay una serie de informaciones, que si la pintura está levantada, que si se ve por atrás, que si tiene venas los ojos en los ojos de la Virgen, que si la temperatura de la Virgen es tal, la de un cuerpo humano, en fin, se inventan muchas cosas, por lo cual son tan quisquillosos y pienso que en cierta forma pues tienen razón. Pero entonces, para no ampliar demasiado este comentario, a mi padre le costó 30 años su investigación completa, porque empezó, obviamente subiendo, invitando a personas muy importantes, como los científicos investigadores Ernesto Sodi Pallares, doctor, y el doctor Roberto Palacios Bermúdez. De la UNAM. Sí, de la UNAM, ambos, y dieron ahí su testimonio, pero voy a basarme en un oftalmólogo del doctor Rafael Torija Laboñé, que tenía un gran prestigio en ese momento como uno de los principales oftalmólogos de la Ciudad de México. Mi padre fue a hablar con él y lo invitó a verlo. Por principio de cuentas no lo permitían verlo, porque esos doctores que dan unas citas así temprano en la mañana y que son muy complicados. Total de que él no pudo entrevistarlo como Carlos Salinas, sino tuvo que ir como paciente. Llegó con este doctor Torija Laboñet y le dijo, ¿qué le pasa, señor Salinas? Y dije, a mí no me pasa nada, yo vengo a invitarlo para que me haga usted favor de ir a hacer un examen a los ojos de la Virgen de Guadalupe. Este doctor le dijo, mire, señor Salinas, yo soy una persona seria. Yo no dispongo de tiempo para esta serie de situaciones. Es una mancha de color ahí, no lo sé, o blanco y negro. No dispongo de tiempo, le suplico que pues se retire usted porque, oiga, pero mire doctor, etcétera, si quiere yo regreso y considérelo usted, en fin. Con unos trabajos enormes fue a la siguiente investigación porque había que esperar meses.
poner el templete a las 9 de la noche, ir a la Basílica de Guadalupe a las 9 de la noche para salir a las 11, 1, porque a las 9 empezaban a montar el templete aquel. Pues no era fácil tampoco, había que ir pues acompañado para salir a la 1 de la mañana, en esa época no, en fin, era difícil. Resulta de que logró ir este doctor, y tengo aquí este texto que dice: Rafael Torija Laboñez subió a examinar a la Virgen en 5 ocasiones, o sea, no fue suficiente la primera porque se quedó maravillado. De julio de 1956 a mayo de 1958, utilizó diferentes oftalmoscopios y en 2 ocasiones le permitieron hacer la observación sin el cristal protector, o sea, pegado a la yate, ¿no? Y certificó que el reflejo del busto humano se refleja a simple vista y que corresponden las imágenes acerca de 2 investigadores, uno francés y otro polaco, uno Samson de apellido y Purkinje, que son las personas que les reconocen que hicieron los estudios suficientes para sobre la mecánica, cómo funciona la mecánica del ojo humano para mandar la imagen al cerebro, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a esas reglas que obedecen todos los oftalmólogos, se ven las 2 figuras, los 3 puntos de color, etcétera. Es muy difícil por radio sobre todo explicar científicamente cómo es, pero de acuerdo a eso. Pero no solo este doctor no se limitó, como algunos de los otros oftalmólogos, a decir, efectivamente se ven las 2 figuras en los 2 ojos de acuerdo a las reglas de la óptica y firma. No, este señor se fue con mi padre, le pidió dibujos para explicar perfectamente y dio un testimonio de 10 hojas. Ah, caramba. Uh-huh. De 10 hojas, Torija Laboñez. Y en esa forma y a través de los años, resulta de que este doctor y 10 más, 11 más subieron en diferentes ocasiones, y los 11 dieron testimonio por escrito, que están en los libros, en el libro que sacó mi papá, que por fin en 1974, imagínense ustedes, después de 51 hasta 74, pudo dejar un testimonio escrito de su primer libro de esta investigación, Juan Diego en los ojos de la Santísima Virgen de Guadalupe. Tiró solamente 2,000 ejemplares porque no tuvo dinero, apoyo económico para mandar a hacer más. Para esto quiero decirles que en esos años mi padre realmente tenía su despacho en las calles de Tacuba, como ya mencioné. Pues de el centro histórico eran 3 despachos, en fin, una calle céntrica en ese momento, el centro de la ciudad, pues era lo más importante. Pues resulta que tuvo que dejar su despacho y irse a un despacho a las calles de Jena, allá por el Jardín de San Fernando, mucho más modesto, o más bien modesto, porque el otro no era modesto, porque dedicaba mucho tiempo a la investigación. Que yo me recuerde, mi padre, pues era un hombre bien vestido, si quieren a secas, pero tenía 4 o 5 trajes, y pues no se volvió a comprar un traje en 30 años que yo me acuerde. Sus camisas de repente no eran ideales, los cuellos ya estaban un poco gastados, pero no le importaba, él dedicaba su tiempo. Yo le llamaba la atención hasta donde podía yo hacerlo como hijo respetuoso, que siempre fui de él, y le decía: "Ay, papá, pues esto está mal". Y me decía: "Pues sí, pero es más importante lo otro, no te preocupes", en fin. Mi padre a ciertas cosas no le dio importancia. A lo de la persona que había dicho que él había descubierto tampoco. Yo le dije: "Oye, papá, reclama, pues si ahí está Toral y tienes testigos", en fin. Que al final, en el libro que yo publico una aclaración de Toral a ese respecto. Pero en fin, él le decía: no te preocupes, aquí lo importante es que se sepa que es una situación especial acerca de la Virgen de Guadalupe, que da fe de que es pues, un objeto aquerotipo, es un aquerotipo, ¿no? Como nosotros lo hemos estado mencionando. Perdón, oye, entonces desde 1951, ajá, pasan casi 5 años para que se hagan las primeras observaciones por oftalmólogos. Y después son 30 años de constantes observaciones. Sí, claro. Más de 10 sí. Oftalmólogos, sí, ¿no? Fueron 11 oftalmólogos y no iban 2 o 3 juntos, ¿no? Iban casi siempre uno, no sé, quizá en alguna ocasión hayan ido 2. Me llama la atención
tengo en mis manos precisamente uno de los libros, el libro de mi padre, papá, sí, que se hizo en el 80 por Editorial Tradiciones, que se llama Descubrimiento de un busto humano en los ojos de la Virgen de Guadalupe, donde en el principio precisamente sacan los documentos totalmente formales de cada uno de estos oftalmólogos. Y nada más les leo para irnos a corte. El doctor Enrique Graue dice, da la sensación de estar viendo un ojo in vivo. O sea, ese lo dice en latín. Un ojo en vivo. En vivo. Pero es extraordinario, todos ellos dan su testimonio al respecto. Tenemos que irnos a un corte comercial. Recuerden, la pregunta, todavía nos queda un libro por regalar. Ya, regresando damos el nombre de la persona que se lleva el segundo. La pregunta es, ¿en qué año se inaugura la nueva Basílica de Guadalupe? Y lo pueden contestar a los teléfonos 273-3301 y 273-3302. Regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Agradecemos las llamadas de María de la Luz Sierra García, muchas gracias por llamar, de Ramón Valdés. Bueno, María de la Luz nos dice que su hija se llama Guadalupe y no deja de escuchar el programa. Muy bien, excelente, que se sigan preparando en este tema. Ramón Valdés, además, tiene, nos ha contado bien la pregunta, y va a ser el segundo libro que, repetimos, lo puede recoger de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 8, en la 9 Poniente 1517. Síganos llamando, nos queda un libro por otorgar. Los teléfonos ya los mencionamos, 273-3301 y 02. Regresamos con el tema y muy rápido, antes de que se nos vaya el tiempo, yo quisiera agradecer que en los controles nos ayuda nuestro amigo Javier Cordero, muchas gracias. Y en el teléfono, nuestra amiga también Guadalupe Benítez, su servidor Gerardo Valle, con nuestro invitado de lujo, Carlos Salinas. Gracias. Tenemos, realmente todo lo que podemos hablar al respecto, y otra vez, en este portentoso descubrimiento hecho por el señor padre de Carlos Salinas, pues ha cambiado o cambió mucho de las cosas de Nuestra Señora, porque a partir de ahí incluso llegó a Roma este descubrimiento, esta información, y se han reafirmado pues lo extraordinario que es el acontecimiento guadalupano y la imagen de Nuestra Señora, ¿no? Así es, mira. Síguenos comentando. Claro que sí. Entonces, comentaba yo que en 1974 publica por fin, deja testimonio escrito de su investigación. Tira 2,000 ejemplares, logra hacerlo, y en 76 ya no había ejemplares en las tiendas, y un periodista de nombre Manuel de la Mora, que se había unido a esta investigación por ganas de hacerlo, ¿verdad? Le ayudó a mi padre y lo firma también una segunda edición, y lo refacciona económicamente, porque, como repito, mi padre pues en ese momento ya estaba peor la situación económica. Claro, las ganancias del libro fueron mínimas, 2,000 libros, en fin, no fue nada. La segunda edición la firma Manuel de la Mora en 1976 junto con mi padre, pero ya tiran 11,000 ejemplares. 11,000 ejemplares que para 1980 se terminaron. Fueron 31 años de investigación, pero mi padre logró su objetivo, debe de estar a donde se encuentre, muy orgulloso del trabajo que hizo, porque, repito, después de 420 años se dio cuenta de esta situación. ¿Por qué es tan importante un descubrimiento de este tipo? Les voy a comentar. Y sobre todo, tan importante también, respaldada por 11 de los mejores oftalmólogos de la Ciudad de México. Es más, voy a leer algunos: Javier Torroella, ya lo comenté, Torija Laboñet, Jaime Palacios, Ismael Ugalde Nieto, una doctora Ernestina Zabaleta, Guillermo Silva Rivera, Amado Jorge Curi, Eduardo Turati, es un apellido muy reconocido en ese ambiente, Álvarez, Roberto Agüez, Enrique Graue y Jorge Álvarez Loyo.
Si me permites, en la edición del 80 están los currículums de algunos de ellos, realmente son extraordinarios. Son gente muy importante y todos, sin excepción, dieron fe de este estudio. En ese inter, por ejemplo, pasaron cosas que debo de mencionar. Por ejemplo, J.J. Benítez, el autor del Caballo de Troya, publicó un libro en base a esta investigación o le dio mucha importancia. Pero fue a entrevistar a mi padre, le pidió dibujos que mi padre le dio, obviamente no le pagó un centavo, ilustró todo y se fue sobre la finta de que mi padre no era el descubridor, en fin. Y este señor vendió 50,000 ejemplares, al menos el libro que tengo así lo dice, ganó un dineral diciendo una serie de cosas y son situaciones que eran difíciles para mi padre. José María Bascal, el dueño de la editorial Tradición, en donde hizo mi padre los 2 primeros libros, como le pedían mucho el libro, entonces decidió sacar una copia, pues tengo que decirlo, pirata, ¿no? Sin aprobación de mi padre, vendió 2,000 libros, no solo sacó el libro exactamente de mi padre, sino que él escribió un prólogo sin autorización ninguna, lo puso y se puso a vender libros. Entonces cuando mi padre se enteró, dijo, no importa, era el clásico no importa. Mi padre vivía afortunadamente, razonablemente al límite, pero decorosamente, haciendo letreros para la televisión de los programas que yo hacía. En esa época no había tituladora electrónica, se tenían que hacer los cartones a mano. Mi padre tiene una agilidad y una bellísima letra o diferentes estilos de letra, y entonces tanto mis amigos, compañeros, que yo les pedía que mandaran a hacerle los letreros a mi padre y los programas que yo hacía, de eso vivía. Afortunadamente vio sus libros, vio su investigación, dejó todo perfectamente bien, porque mi padre muere a los 77 años en 1983. Quiero cerrar esta plática con algo importante. ¿Qué tan importante es el descubrimiento de los ojos, de las figuras en los ojos? Mi padre insistió que era Juan Diego. Hay una situación curiosa, en muchas pinturas, en códices, en el códice del padre Escalada de 1643, espero no equivocarme en la fecha, en ese códice se ve el Juan Diego con barba, con una pequeña barba. En otro códice de 1600, el sevillano lo intitulan, también se ve el Juan Diego, el retrato de Juan Diego con una pequeña barba, que los indígenas no tenían mucha barba, pero así es, muy parecidos a esa figura. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros juntamos, como investigadores del OPAEP, nosotros juntamos las situaciones que han pasado en estos 479 años, resulta de que se han hecho estudios y la forma, el dibujo, la proporción, como le llaman los grandes pintores o los estudiosos de la pintura, la proporción áurea, que son las que tienen las grandes pinturas como la Mona Lisa o como, en fin, las pinturas del Renacimiento, de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, esa proporción la guarda la Virgen de Guadalupe, porque es muy difícil que en 1531 pues haya habido un pintor que haya tenido esas facultades para hacerlo. Hay estudios tenemos que despedir. Serios. Perdón, nada más para avisar, darle las gracias a todos los que han llamado, y la persona que ha llamado y que se llevó el libro es Juan Carlos y Santiago Salinas, que creo que los conoces, Carlos. Entonces nos despedimos, muchas gracias. Los libros los pueden recoger en la 9 Poniente 1517. Nos despedimos y los esperamos dentro de 8 días a las 12 en su programa Guadalupe Hoy. Gracias. HR 1090 AM, al servicio de Puebla. 5 Radio presenta Radar.